Vamos a ir a la palabra del Señor. Quisiera pedirles que abramos nuestras Biblias, la primera carta a los Corintios, capítulo número 11. Hoy es una mañana muy especial por el privilegio que el Señor nos concede de ir a su palabra nuevamente, de abrir su palabra, de ser expuestos a ella, pero sobre todo porque esta mañana vamos a celebrar la Cena del Señor. Y yo espero que con la ayuda del Señor, esta mañana pueda ser una mañana muy especial para todos nosotros celebrar la Cena del Señor. Porque precisamente vamos a estudiar en la Escritura el pasaje, el texto en el que el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia en Corinto, hablando acerca de la Cena del Señor. Cada domingo, cada primer domingo de mes, nosotros acá en la iglesia nos reunimos para celebrar la Santa Cena. Esta semana hicimos una excepción, lo corrimos un domingo para precisamente hacerlo el día que tratáramos este tema. Pero cada primer domingo de mes nosotros celebramos la Cena del Señor. Sin embargo, creo que es necesario, yo había escrito en mi manuscrito, es bueno, pero ahora, mientras les estoy hablando, creo que no solo es bueno, me parece que es necesario que antes de celebrar la Cena del Señor podamos tener una conciencia clara de lo que estamos haciendo, un entendimiento de lo que significa la Cena del Señor, pero además un entendimiento de las demandas que la Cena del Señor nos hace a nosotros como creyentes. Es necesario poder detenernos un momento para que esto que celebramos cada primer domingo del mes no se vuelva un simple ritual en el que ese día en el culto nos paramos, nos sentamos, comemos pancito, nos tomamos un vino. No, que no se vuelva solo una actividad rutinaria de cada primer domingo del mes, sino que verdaderamente podamos tomar conciencia de esto, que no sea un acto frío, un acto simple. Un autor que me gusta mucho leer, que se llama Paul Tripp, él dice que un constante peligro que corremos los cristianos es cuando lo glorioso, cuando la gloria de Dios se vuelve ya no tan gloriosa para nosotros. Este hermano dice que es un peligro cuando lo sagrado de Dios comienza a aburrirnos, comienza a resultarnos tan rutinario que adormece nuestro asombro. Y podemos estar en un culto y podemos celebrar la Cena del Señor y hacerlo sin que provoque ningún impacto, ningún efecto, y volvernos tan fríos y tan como estoy comiendo, haciendo, me levanto, termina el culto y ya, nos vamos. Me encanta eso que mencionaba este hermano. Dice, el gran peligro se encuentra precisamente en que nos acercamos tanto a las cosas divinas, a las cosas de Dios, que se vuelve como rutinario para nosotros, y eso es un peligro. De hecho, es un peligro. Los miércoles estamos estudiando cómo escuchar un sermón, porque parece de que todos sabemos de qué se trata escuchar un sermón, sentarse y oír, pero estamos entendiendo que es algo mucho más grave que eso. De hecho, parece ser un tema de vida o de muerte. No puede ser algo rutinario. Es un peligro cuando la familiaridad con las cosas de Dios nos hace perder nuestro temor a Él y nos hace perder nuestro asombro de Él. Un escritor llamado Richard Baxter, puritano, escribía esto y quisiera que lo puedan leer conmigo ahí en la pantalla. Dice, en ningún otro lugar Dios está tan cerca del ser humano como en Jesucristo. Pero en ningún otro sitio está Cristo tan familiarmente representado para nosotros como en la ordenanza de la Santa Cena. Así que, hermanos, no podría ser algo frío, no podría ser algo inconsciente cuando nosotros nos acercamos a la Cena del Señor. Entonces, ¿qué significa el memorial de la Cena del Señor? ¿Por qué es tan importante para nosotros? ¿Por qué es tan importante para la iglesia celebrar este momento? ¿Cómo debemos participar de la Cena del Señor? No sé si sabían esto, pero parte de lo que nos dice el texto que estudiaremos esta mañana es que
Participar de la cena del Señor en algunos casos puede costarnos la salud, incluso en algunas situaciones, dice la Biblia, la vida le costó a algunos tomar la cena del Señor de manera indigna. Así que con esto en mente, nuestro tema de hoy es consideraciones al participar de la cena del Señor. Este es nuestro tema del día de hoy, y si Dios nos permite, durante esta mañana y el próximo domingo, aprenderemos 3 consideraciones que debemos tener en cuenta al participar de la cena del Señor para celebrarla dignamente. Durante esta mañana aprenderemos 3 consideraciones que debemos tener en cuenta al participar de la cena del Señor para celebrarla dignamente. Y entonces quisiera pedirles ahora que vayamos a nuestro texto, 1 Corintios capítulo 11, y leeremos del versículo 17 en adelante. La palabra del Señor. ¿Estamos todos ahí? Muy bien. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, versículo 18 estoy leyendo ahora, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Esa es la palabra del Señor. ¿Me acompañan y oramos esta mañana? Señor hermoso, te damos gracias hoy por la bendición que nos das de poder abrir tu palabra, de poder meditar en tu palabra y ser expuestos a ella. Señor, yo te ruego que esta mañana tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros. Señor, aquello que has propuesto que comprendamos. Enséñanos, Señor, a valorar, a tomar conciencia del privilegio que tenemos al celebrar este recordatorio, este memorial de tu obra, Señor.
Permítenos, Señor, esta mañana celebrar y tomar esta copa, comer de este pan con una conciencia, Señor, clara y en gratitud y en alabanza a ti, Señor, por tu obra. Permite corregir también aquello que no esté bien en nuestros corazones ante la verdad de tu palabra, Señor. Y permítenos celebrar esta mañana con gozo la bendición que nos das de estar juntos, tomando tu cena, Señor. Te bendecimos esta mañana y te agradecemos por todo. En Jesús oramos. Amén y amén. Les decía, hermanos queridos, que veremos en este pasaje tres consideraciones a tener en cuenta al participar de la cena del Señor. Estas tres consideraciones, voy a mencionarlas ahora y las estaremos desarrollando durante el resto del mensaje y el próximo domingo. Estas tres consideraciones son, número uno, conociendo las actitudes a evitar. Nuestro pasaje del versículo 17 al versículo 22 nos detalla algunas actitudes que deberíamos de evitar para acercarnos al Señor, a la iglesia del Señor y sobre todo al tomar la Santa Cena. Una segunda consideración a tener en cuenta es conocer el propósito a celebrar, porque hay un propósito con la cena del Señor y debemos conocerlo apropiadamente para que entonces podamos disfrutar y celebrar plenamente de lo que estamos haciendo hoy acá. Y la tercera consideración a tener en cuenta es conociendo las instrucciones que se nos dan personalmente, individualmente, para poderlas aplicar al momento de tomar la cena del Señor. Estas son las tres consideraciones que estaremos viendo en este pasaje. La cena del Señor, o la comunión, como también se le conoce, la Eucaristía en otros casos, refiriéndose al término de gratitud, de expresar gratitud al Señor, es un elemento importante de la fe cristiana. Los creyentes reconocemos dos ordenanzas del Señor a nuestras vidas como cristianos. ¿Cuáles son estas dos ordenanzas? ¿Saben? Número uno, el bautismo, y número dos, la Santa Cena. Debería de seguir este orden, primero el bautismo y luego la Santa Cena. El tema de la Santa Cena es tan importante que la Escritura lo menciona 5 ocasiones diferentes. Lo menciona el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, y se menciona en 2 ocasiones en la primera carta a los Corintios. Primero el capítulo 10 y segundo el capítulo que estamos estudiando hoy, capítulo 11. El relato del apóstol Pablo sobre la institución de la Cena del Señor, pues en esencia es el mismo que recogen los evangelios, solo está repitiéndolo para la iglesia a la que le estaba escribiendo en este momento. Hermanos, pero esto es algo extraordinario porque justo hace un momento en el discipulado estábamos hablando de la Santa Cena y hacíamos como la introducción o utilizamos un poco el contexto del Antiguo Testamento para hablar del tema. Pero es interesante porque la noche antes de que Jesús muriera, él se reúne en el aposento alto con sus discípulos y estando ahí toma pan y toma la copa y toma el pan, lo que eran los ingredientes normales de una comida en aquella época. Y al tomar estos dos elementos, los transforma en una experiencia espiritual que iba a quedar grabada para siempre en la historia. En la vida de todos los creyentes se iba a quedar esta imagen grabada. Ahora, cuando hablamos de la cena del Señor, ¿qué es? ¿A qué nos referimos cuando decimos la cena del Señor? Por favor, miren ahí en la pantalla. Y esto sería una manera como de definirlo muy simple. No creo que logre resumir todo ahí, pero me parece que es una manera simple de decirlo. La cena del Señor es una práctica santa en la que los creyentes se reúnen como un cuerpo para recordar, para meditar y para celebrar la muerte expiatoria del Señor Jesús por el perdón de los pecados. La cena del Señor es este momento en el que se reúne la iglesia. La cena del Señor no es algo que yo puedo hacer solo. Todas las veces que se habla de esto en la Escritura, se habla en el contexto de la iglesia reunida. Por eso en el tiempo de la pandemia, algunos nos preguntaban y decían, ¿y vamos a tomar la cena del Señor? Y tuvimos un par de momentos de duda y no sabíamos bien qué hacer porque queríamos hacerlo juntos, pero al final
terminamos creyendo y determinando junto con el pastor Cristian y líderes en la iglesia de que, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, esto se celebra cuando la iglesia está junta. Y entonces lo que comenzamos a hacer era anhelar volver a reunirnos para poder tomar juntos la cena del Señor y no hacerlo de manera remota cada uno en sus lugares, porque es una celebración de la iglesia reunida, testificando y celebrando la obra de Cristo en la cruz, celebrando que Él se entregó por nosotros. Hermanos, lo que necesito enfatizar esta mañana es que no es algo con lo que se puede o se deba jugar. No es algo que podemos manejar con ligereza. No es algo ante lo que debemos o podemos apresurarnos. El valor de la experiencia es tomar la cena del Señor es un acto hermoso. Sin embargo, el valor de esto, el valor de esta experiencia depende en gran medida de la condición de nuestros corazones. No hay nada mágico en tomar la copa, ni hay nada especial en tomar el pan. Es una galleta y jugo de uva. No hay nada especial en esto. No va a correr, no va a venir una corriente por sus cuerpos cuando lo tomen. No es esto. Pero la condición de nuestro corazón es lo que va a determinar cómo participamos de ella. Y eso, hermanos, era un problema en la iglesia de Corinto. Por eso el apóstol Pablo les escribe estas palabras. Eso estaba siendo un problema para esta iglesia. Esta iglesia estaba llegando a la cena del Señor con un corazón que no estaba preparado para ello. Y eso era algo grave. Y les puedo decir algo con mi corazón. Mi propósito, la razón por la que ahora estamos tratando este tema, es porque sinceramente temo que algunos de nuestros corazones se acerquen cada mes que celebramos la Santa Cena y no vengan preparados para hacerlo. Y yo esta mañana quiero que juntos nos expongamos porque ha sido mi caso durante esta semana estudiando este pasaje. Al estar siendo expuesto a este pasaje, verdaderamente ha golpeado mi vida. Y quisiera que todos juntos podamos considerar clara, detalladamente, detenidamente lo que la Escritura enseña para que nosotros, cuando vamos a tomar la cena del Señor, lo hagamos con un corazón preparado, lo hagamos con un corazón completamente entendido y con la conciencia de lo que estamos haciendo. Porque me parece que, de acuerdo a lo que la Escritura enseña, es algo serio recibir la cena del Señor de manera descuidada o a la ligera. Si ustedes se fijan en el versículo 30 que leímos hace un momento, le escribe el apóstol Pablo a los Corintios que habían estado pecando al celebrar la cena del Señor de manera indigna, que estaban haciéndolo sin conciencia, y entonces el Señor los había disciplinado, y por eso les dice en el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y aún muchos ya ni tan siquiera están entre nosotros. Porque la implicación de eso es, el Señor prefirió llevárselos a que sigan en este mundo corrompiendo su nombre y mal usando su nombre, porque no son un testimonio apropiado y están tomando a la ligera y están pisoteando un sacrificio, una obra tan hermosa y tan gloriosa que el Señor ha dicho, pues lo primero los disciplino. Hay débiles, pero algunos no entienden y se enfermaron. Y algunos no entienden, así es que me lo llevo. La cena del Señor, hermanos, nos da una oportunidad de ser bendecidos y de crecer espiritualmente. Este es el propósito, pero si nos acercamos con la actitud correcta. Así es que nuestra gran pregunta de hoy es, ¿qué debemos hacer para que la cena del Señor traiga bendición a nuestras vidas en vez de castigo? ¿Cómo debemos acercarnos? ¿Qué consideraciones debemos tomar en cuenta al celebrar la cena del Señor? Y vamos a ver la primera de estas consideraciones. Capítulo 11, versículo 17, comenzaremos a ver. La primera de las consideraciones a tener en cuenta es conociendo las actitudes a evitar al tomar la cena del Señor.
Quiero comenzar explicándoles un poquito del contexto en el que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta. El apóstol Pablo plantó la iglesia en Corinto. Él llegó a esta ciudad, una ciudad hermosa, una ciudad portuaria, una ciudad cosmopolita, una ciudad muy importante para la época, una ciudad con mucho comercio, una ciudad con mucha perdición también, una ciudad con muchos gentiles, y entonces una ciudad donde vienen gentiles de diferentes lugares de Europa y de la región cercana, y cada uno viene con ídolos, con tradiciones religiosas, con costumbres. Cuando llegan a aquella ciudad hay una mezcolanza de ideas. El apóstol Pablo comienza a predicar a Cristo y muchos comienzan a convertirse y muchos comienzan a seguir al Señor y a creer al Señor. Pero después de algún tiempo, el apóstol Pablo debe salir de aquella ciudad porque él tiene que continuar haciendo su obra misionera. Él se va de aquella ciudad, pasa aproximadamente 1 año y medio con ellos, pero después se va. Y al tiempo de haberse ido, él recibe un informe en el que se entera de que la amada iglesia, la hermosa iglesia de Corinto, se le está corrompiendo. Los cristianos de Corinto están tomando algunos caminos equivocados. La inmoralidad, hermanos, la inmoralidad nunca se detiene. La inmoralidad todo el tiempo estará golpeando el corazón de aquellos que tienen una lucha en esto. El pecado siempre estará ahí atacando y tratando de atrapar a todo aquel que está queriendo honrar al Señor. Y entonces el pecado ha llegado, la iglesia en Corinto ahora está envuelta en una serie de divisiones. Es terrible lo que está pasando en una iglesia que debería estar buscando al Señor. Ahora la iglesia está preocupada y están cada uno haciendo como partidos adentro de la iglesia. Unos dicen, no, yo soy de Pablo, otros yo no soy de Apolos. No, yo sigo a este pastor, a mí el otro no me gusta, a mí este me parece, a mí el otro no. Y están en una división entre ellos. La iglesia por dentro está segmentada. Hay grupitos en la iglesia, hay separación en la iglesia. Hay clases en la iglesia. Y casi siempre pasan esas cosas, ¿verdad? Los ricos se sientan de un lado, los pobres los dejan del otro lado. Y todo viéndose así como, me senté del lado equivocado. La iglesia se volvió una iglesia, se filtró dentro de la iglesia la inmoralidad. Comenzaron a suceder cosas horribles. Un específico caso de los que se habla acá es que un hijo le ha quitado la mujer a su papá. O sea, ese hombre tenía una mujer que no era su esposa, tenía otra, pero el hijo se la quitó. La iglesia está envuelta en una cantidad de cosas horribles. Tienen dones, en ese momento se celebraban, en ese momento existían los dones como las lenguas y todas esas cosas, y lo están usando para mal. El culto es un desorden. Es una bulla ahí enorme. No hay adoración, no hay verdadera centralidad de Cristo ni el evangelio. El apóstol Pablo les escribe para tratar estas cosas, para tratar la inmoralidad, pero les escribe específicamente, y eso es lo que vamos a ver en estos versículos. Les habla de un pecado muy grave en una iglesia. Les habla de un pecado muy grave en medio de una congregación. Es la falta de amor. Es el egoísmo. Es la división. La iglesia se acostumbró desde sus inicios, lo vemos desde el libro de Hechos, el inicio en el libro de Hechos. La iglesia siempre se reunía para comer. Se nota, ¿verdad? Parece que es característica entre los cristianos. Las mejores reuniones de iglesia siempre tienen comida adentro. Pues la iglesia primitiva se acostumbraba a reunirse para comer. Tenían comunión, esto les servía para tener comunión, para conocerse, para saber quiénes estaban en necesidad y poderles ayudar, para poder cuidar de los que estaban en alguna debilidad, para poder animarnos unos a otros, para poder corregirse unos a otros. Todo esto era parte de lo que ellos habían acostumbrado a hacer. Y la iglesia en Corinto no era diferente de esto.
tenían toda una celebración, una comilona, y después que comían, cuando ya estaban todos reunidos, celebraban juntos la cena del Señor. Esa era la costumbre, esa era la práctica. Pero el énfasis principal de esa reunión era mostrar amor a los santos al compartir los unos con los otros. Lo que comenzó a suceder acá es que esa reunión que tenía un buen propósito se corrompió. Y por eso miren conmigo el versículo 17. Como resultado de esto, estas que eran fiestas de amor, de hecho les llamaban fiestas ágape, y estas fiestas ágape, que ágape significa amor, estas fiestas ágape terminaron causando más daño que beneficio a la iglesia. Y por eso les dice en el versículo 17, miren ustedes, pero al anunciaros esto que sigue, porque antes, la primera parte del capítulo 11, el apóstol Pablo ha estado celebrando y felicitándolos por algo que han hecho bien. Pero ahora les dice el versículo 17, pero acerca de lo que les voy a hablar ahora, no los voy a alabar. No les voy a celebrar lo que han estado haciendo. Hay cosas que han estado haciendo bien, pero aquí, hermanitos, se rayaron. Aquí están aplazados. Miren lo que les enseña. Pero esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis. ¿Para qué cosa? No os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Me parece que la manera en que inicia esta sección es con mucha dureza. Lo que él les está diciendo, en otras palabras, acá es, las reuniones que están celebrando hacen más mal que bien. En vez de transmitir amor, en vez de dar amor a los demás, lo que ustedes están haciendo es causando problemas. Están humillando a las personas cuando llegan a la iglesia. Están cargando sus corazones y la gente no sale de estas reuniones llena de gozo, sino que sale completamente humillada porque es bien marcado de que como yo soy pobre, yo no puedo comer, pero los ricos están en la mesa principal pegándose una gran comilona. Las reuniones se estaban volviendo dañinas en esa ocasión, porque el propósito original era edificar, era llenar de gozo, era transmitir fe, era alentar a los creyentes. Sin embargo, se están volviendo dañinas por estas actitudes. Y lo que vamos a aprender es, en este primer punto, es las actitudes que debemos evitar. Y la primera de ellas es excluir, que es lo que deja claro estos versículos. Cuando hablamos de excluir, nos referimos a sacar o dejar fuera del lugar, a dividir, a estar en la iglesia, a hacer grupito, pues. ¿Te entiendes? Hacer mi marita acá. Nosotros somos los de aquí. Nosotros nos sentamos aquí. Uy, allá vienen eso. Gracias a Dios no es algo que pasa en la iglesia, pero tenemos que tratarlo porque es lo que el texto enseña. ¿Por qué les dice eso? ¿Y qué se hace ver esa exclusión de otros? Miren el versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. ¿Qué es tan malo en eso? Miren, esto es mucho más serio de lo que nosotros podemos pensar. Esta conducta de los cristianos, mejor dicho, esta conducta en un cristiano, porque no de los cristianos, no debería ser parte de nosotros, pero esta conducta en un cristiano simplemente hace dudar si ese que se está llamando cristiano en verdad es cristiano. Porque no se está esperando en ninguna manera que un cristiano haga división o exclusión o se distancie de las personas. Obviamente me estoy refiriendo, en este caso está hablando de la iglesia en Corinto, una iglesia local, pero ahora creo que podemos hacer esto extensivo a los cristianos en general. No estamos esperando que un cristiano viva haciendo segmentación de personas. No estoy esperando que un cristiano haga estas miradas que mis hijas me están enseñando y me están capacitando a hacer, de que miran así y levantan la mirada para otro lado. Es así, ¿verdad? Levanta y mira como... No se espera eso de un cristiano.
Hermanos, me quisiera bajar e ir uno por uno a decirles, no se espera eso de un cristiano. Porque el cristiano tiene como característica en su vida el amor. No se espera de un cristiano que pase por la mirada por alto y que se dé vuelta y que menosprecie en ninguna manera a ningún otro creyente ni a ninguna otra persona debería ser, pero en especial a ningún otro creyente. No es eso lo que se espera. Entonces el apóstol está reprendiéndoles a ellos acerca de una actitud muy mala en sus vidas, llamando su atención y diciéndole, ¿cómo los voy a alabar? Si en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, ustedes hacen divisiones. Ustedes ven con menosprecio a unos. Y en el caso de la iglesia en Corinto, para explicarles qué era lo que sucedía ahí específicamente, la razón de las divisiones eran situaciones económicas. Miren, la iglesia había determinado que se iban a reunir cada domingo. Las reuniones de la iglesia eran cada domingo. Dependiendo las ciudades en que pasaba, algunos se reunían por la mañana, otros por la tarde, otros por la noche. Al parecer, en la iglesia de Corinto, las reuniones eran por las noches. Lo que sucedía con esto era que los que tenían mucho dinero, pues no tenían mayores complicaciones de horarios, no tenían que pedirle permiso a nadie. Así es que, digamos, la reunión era a las 6 de la tarde, ellos decían, lleguémonos a las 4 y nos comemos ahí un bistec, nos echamos ahí un asadito. Y empezamos a comer a las 4 de la tarde, llegaban todos los hermanos, cada quien llevando su loncherita ahí con toda su comida, se sentaban, empezaban a comer. Ya esos tipos de 6, 6:30, 7 de la noche, venían llegando los más pobres, los que sí tenían que haber pedido permiso, pero no tenían, hasta que terminaban su jornada de trabajo. Iban llegando a la casa porque no estaban reunidos en un templo como nosotros, se reunían en casas, y cuando iban llegando a la casa en la que habían quedado a reunirse, aparecían ahí y ¿qué creen que había allá adentro? ¿Qué creen que quedaba de comida? Eso no era lo peor. Cuando estos pobres hermanos llegaban, lo que se iban a encontrar ahí es que habían un montón de borrachos. Los que llegaron temprano estaban bien borrachos. Y los pobres, los que llegaban después, entraban, llegaban y decían, buena, ya no quedó nada. No, mire, pues rasque el plato ahí, por ahí tal vez alcanza a sacar algo. Y cuando ya estaban todos juntos, celebraban la cena del Señor. Unos estaban borrachos, otros estaban bien llenos. ¡Ah, qué feo! ¡Qué llenos estaban! Y los otros estaban que las tripas les chillaban. Entonces el apóstol les dice, esto que ustedes están haciendo, eso no está bien. Por esto mismo, yo no los alabo. Yo no les aplaudo por lo que están haciendo, porque no es bien lo que están haciendo. Es todo lo contrario. Lo que ustedes están haciendo no trae alegría, no está trayendo ánimo, no está trayendo en ninguna manera un aliento a los demás creyentes, sino que todo lo contrario, lo que ustedes están haciendo está humillando a los que no tienen. ¿Entienden la tristeza de esto? ¿Entienden lo irónico que era que el cuerpo de Cristo se reuniera y al estar reunidos se dividan entre ellos? Eso es lo que está reprendiendo el apóstol Pablo acá. Las divisiones de ellos están marcadas entre los que tenían y los que no tenían. La congregación de Corinto no estaba haciendo, y esto es el otro punto que debemos recalcar en esto. La congregación de Corinto no estaba haciendo nada extraño para su cultura. Pero es que los cristianos no estamos llamados a ser como nuestra cultura es. El problema, de hecho, en la congregación de Corinto es que se parecían demasiado a la cultura en que vivían. Y eso no debería ser en nosotros. Eso nunca debería ser en un creyente. Lo que sucedía en aquella época era que los cristianos no estaban actuando como cristianos, estaban actuando como corintios.
las divisiones que estaban evidenciándose ahí, esas divisiones solo enseñaban un problema mayor, apuntaban a un verdadero problema. Por eso yo creo que el apóstol Pablo no les está escribiendo aquí solamente para reprenderlos o regañarlos en un sentido, sino que les está llamando la atención en lo que tiene que ver con lo espiritual. Porque al final la conducta que ellos reflejan señala a un problema espiritual, más que a un problema económico, más que a un problema social o a un problema político. El problema es que los cristianos no estamos supuestos a vivir conforme a nuestra cultura. Los cristianos estamos supuestos a vivir conforme a qué cosa? ¿Qué debería de determinar cómo vivimos? Nuestra sociedad, nuestros gobernantes, lo que hace el mundo, la moral de la ciudad. ¿Qué debería determinar cómo nos comportamos y cómo actuamos y cómo vivimos? Es la palabra de Dios, ¿están de acuerdo? No, nosotros no estamos aquí para vivir como lo hace todo el mundo. Para eso somos cristianos. Somos cristianos para vivir conforme a lo que la Biblia enseña. Y si un cristiano, porque hacia esto va el pasaje, si un cristiano no decide vivir conforme a lo que la Biblia enseña, solo pueden ser dos cosas. Está en pecado, rebelándose contra Dios y debe arrepentirse, o no es un cristiano, aunque aparentemente lo sea. Aunque esté en una iglesia sentado. Estar sentado en una iglesia no hace a alguien cristiano. Un cristiano es cristiano cuando vive conforme a la palabra. Cuando vive sometido a la palabra. Y miren esto que sigue y nos presenta otra escena, una parte, a mí me parece inesperada, sorprendente en el versículo 19. El versículo 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Mía, regálame un poquito más de volumen, por favor. A mí me parece un poco sorprendente lo que este versículo dice, porque, por favor, léanlo nuevamente ustedes ahí en su Biblia, léanlo con atención, no tanto, mi amor, porque va a ser film, solo un poquito más porque mi garganta está yendo. Miren, por favor, detenidamente el versículo 19. Es preciso entre vosotros que entre vosotros haya disensiones. ¿Qué significa este versículo? ¿Qué está diciendo Dios acá? Dios está diciendo que ha planeado que hayan divisiones en la iglesia. Ese es preciso, lo que está diciendo es necesario. Se requiere que sucedan estas cosas entre ustedes. ¿Cómo? Es un poco confuso porque si ustedes leen el resto de la carta de los Corintios, se dará cuenta que hay un fuerte énfasis del apóstol Pablo escribiéndoles de que no vivan en divisiones. Pero acá les está diciendo, es necesario que hayan entre ustedes divisiones, disensiones. ¿Pero para qué? O viéndolo de otra manera, si Dios lo está permitiendo, ¿por qué Dios permite que hayan divisiones y que hayan conflictos? Porque Dios permite que entre hermanos nos separemos y nos distanciemos. Y miren esto, dice, ¿para qué? Y eso nos indica que hay un propósito. ¿Cuál es el para qué? Para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados, obviamente, de los que no son aprobados. Déjeme tomar un traguito porque hermanos, lo que esto está diciendo es muy serio. Lo que esto está diciendo es que una manera de evidenciar quién es creyente y quién no, o sea, quién es aprobado y quién no, es la manera como se relacionan con los demás. Aquí Dios está diciendo, es necesario que hayan divisiones, porque las divisiones van a sacar a luz quiénes son verdaderamente cristianos y quiénes no.
Es en medio de esas circunstancias que vamos a poder ver quién es trigo y quién es cizaña. Son este tipo de cosas las que va a provocar que salga lo que de verdad hay en el corazón de cada persona. Y la idea de que eso salga no es para discriminarlo, porque el sentido del pasaje no es discriminar. La idea de que eso salga a luz es que el que se dé cuenta a raíz de su conducta, de su comportamiento, de su reacción hacia los demás, el que se dé cuenta de esto, pues entonces que se arrepienta y que vuelva al Señor. Así que en otras palabras, lo que aquí está diciéndonos es que la manera en que tratamos a la gente revela nuestra condición espiritual. La manera como nos conducimos para con otros. Y quizás no tiene que ver esto solamente con un tema de si yo tengo cara bonita y soy agradable con la gente, o si tengo cara de cae mal, o tengo cara de cae bien. No se refiere necesariamente a esto. Específicamente el contexto de lo que está hablando es cómo nos relacionamos con otros que son diferentes a nosotros. Porque yo no tengo ningún problema en cómo me relaciono con mis amigos. Con mis amigos. Somos amigos. El problema es cuando tengo que relacionarme con alguien que es diferente a mí. Con alguien que considero que tiene más, que está más arriba, o que considero que está más abajo, que tiene menos. Aquí no solo está hablándole a ricos que venden menos a pobres. Aquí también habla de pobres que son orgullosos y ven con resentimiento y amargura a los ricos. De ninguna de las dos maneras puede funcionar. Y otra vez, lo que nos está reflejando estas palabras es que enseña que la manera en que tratamos a las personas revela nuestra condición espiritual. Aquí está hablando de si tenemos una actitud egoísta o una actitud resentida. Egoísta en el sentido de que tengo algo y no quiero compartir, veo necesidad y no quiero involucrarme. Egoísmo en ese sentido, pero también orgullo en el sentido de tengo necesidad, sé quién puede ayudarme, pero yo jamás me humillaría a andarle pidiendo. A mí que yo no me acerco a nadie, yo nunca, prefiero morirme. Bueno, en ambos casos, aquí está hablando de que nuestras actitudes deberían de ser revisadas. Porque si hay en nuestros corazones exclusión para cualquiera de los casos, hermanos, eso no puede ser en un cristiano. Eso no puede resaltarse en un cristiano. Manejarse de cualquiera de esas maneras, así de mal, es una forma de dividir la iglesia. Eso solo pone en evidencia que en muchos casos no somos creyentes, somos incrédulos. Pero miren cómo continúa nuestro texto, versículo número... ¿A dónde estamos? Versículo 20. Habla de otra actitud más acá, se deja ver otra actitud. Ahora tiene que ver con el egoísmo. Miren el versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ay, Dios mío, qué golpe. Yo imagino, hermano, qué golpe para esa iglesia cuando les están leyendo la carta y les están diciendo, ¿por qué están reunidos? No, nos hemos reunido para celebrar la cena del Señor. ¿Qué hacen? Cada primer domingo de mes nos reunimos para celebrar la cena del Señor. Ah, muy bien. Pues manda a decir el Señor que eso que están celebrando no es su cena, que Él no está ahí en medio de ellos, que Él no está en medio de ustedes, ni está tomando en cuenta eso como un acto espiritual. Porque lo que hacen es un rito. Sí, pero es que ahí está el pan y el vino. Además, leemos la Escritura y cantamos cancioncitas que tienen que ver con la Santa Cena. Pero el Señor dice, pero la actitud en ustedes me hace estar fuera de eso.
La actitud que están manifestando y que nosotros debemos evitar está en un punto crítico. Los corintios se estaban autoengañando. Cuando celebraban la cena del Señor, ellos estaban autoengañando. Porque pudieron llegar a pensar que se trataba de comer y tomar. El Señor dice, yo no estoy ahí. En realidad, cuando se reunían, les dice el versículo 20, eso no es comer la cena del Señor. En absoluto, yo no estoy en medio de eso. ¿Cuál es la evidencia de que esa no es la cena del Señor? Miren el versículo 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. O sea, al comer se vuelven individuales, individualistas. Están siendo egoístas. Eso no es la cena del Señor. Cada uno come su propia cena, dice. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. No podría ser esto, que a la hora de tomar la cena del Señor, uno esté embriagado y el otro esté con una gran hambre porque no han compartido el mismo momento, porque no ha habido comunión entre ellos, porque no hay un tiempo ágape, no hay un tiempo para mostrar amor unos con otros, no hay comunión en la iglesia. Así que si no hay comunión en la iglesia, lo que están haciendo no es tomar la cena del Señor. No es tomar la cena del Señor, llegar al final ya y entrar al último. Viene esta ahorita. ¿Me puede regalar, por favor, la copita que yo no la tomé? Para tomarla. No, no es así. El día de la cena del Señor, el primer domingo de mes que celebramos la cena del Señor, por favor, ponga su alarma un poquito más temprano. Véngase y salude a los hermanos. Primero nos llenamos con panes con frijoles y después comemos la cena del Señor. Cuidadito con dejarme a alguien sin comer panes, porque... No, pero lo que trato de decir es, celebramos la comunión, hermanos. La cena del Señor no es un amuleto. La cena del Señor no es, ay, que ahí comemos y yo siento cuando me como ese pan. No, el Señor no nos mandó a sentir nada. El Señor nos mandó a recordar en medio de la comunión. Hace un par de semanas les enseñábamos cómo es necesario el momento de la alabanza en nuestros cultos. No es necesario porque queremos que se escuche por todo alrededor que estamos cantando. No, mi canto es para testimonio del que tengo a la par. Por eso es que no venimos a cantar canciones para nosotros. Un día estaba escuchando una alabanza en un culto y decía, soy hermosa, soy bella, soy linda. ¿Qué tiene eso de alabanza? Dios. Lo que nosotros hacemos al cantar es cantarle verdades del Señor basadas en su palabra para testimonio de los que están cerca de mí. Mi alabanza es levantada a Dios, pero mi voz suena para testificar de los que tengo cerca. Igual es la comunión. Cuando tomamos la cena del Señor, nosotros lo que estamos haciendo es recordando. Yo estaba perdido. Usted no podría jamás tomar la cena del Señor sin comenzar a pensar, yo estaba perdido, rumbo al infierno. Soy un pecador arruinado. Me sacarían a patadas de cualquier lugar, iglesia a la que entre si todo el mundo conociera quién soy yo. Y en mi caso me bajarían a patadas también de acá. Pero la razón por la que celebramos esto es porque Él me perdonó. Este pan no se convierte en el cuerpo de Cristo, ni este vino se convierte en la sangre de Cristo. No es eso lo que la Biblia enseña. Simplemente la Biblia dice que tomamos el pan como un recordatorio de su cuerpo sacrificado y tomamos el vino como un recordatorio de su sangre. La gente de Corinto estaban enfocados en sí mismos, por eso uno estaba lleno y uno estaba borracho y otro tenía hambre, porque no les importaba para nada los demás. Estaban ocupados en ellos mismos. Se cuenta que en la iglesia de Corinto, bueno, era una iglesia, había de todo, había ricos, había pobres.
Habían amos y habían esclavos. Y habían unos amos tan soberbios, cristianos, que cuando llegaban a la iglesia, cuando estaban reunidos pues con los demás cristianos, agarraban a sus esclavos para que los sirvieran ahí mismo. Como era el dueño de ese, anda, tráeme tal cosa. Porque querían, el punto en eso era que el que tenía mucho, el que era un amo, quería mostrar en donde quiera que estuviera que él es el poderoso. Porque esa es la mente enferma cuando se tiene dinero, ¿verdad? A mí por eso no me gusta tener dinero. No, la mente del que tiene dinero es, bueno, tengo dinero, pero no solo me sirve para tenerlo. Quiero que sepan todos que tengo dinero. Porque si no saben todos que tengo dinero, ¿qué sentido tiene? Y la gente en Corinto, los amos en Corinto, no querían verse como iguales. No querían tratarse como hermanos. Hermanos, no voy a decir lo siento mucho porque sé que eso no afecta a ninguno de nosotros acá. Pero hermanos, ante el Señor, la Escritura dice, no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay rico, no hay pobre, no hay amo, no hay esclavo. Ante el Señor somos uno solo. Somos todos nosotros pecadores rescatados y salvados por la obra de Cristo. Eso es todo lo que tenemos en común. No hay diferencia en quién tiene, quién no tiene, quién tiene el mejor lugar, quién tiene la mejor posición, a quién tenemos. No hay pleitesías, no hay tratos diferentes, porque eso es un pecado. Y eso revela una condición espiritual pobre. Eso es lo que la Escritura enseña. Un comentarista que se llama Warren Wiersbe, él dice, es probable, miren esto, es probable que la fiesta ágape semanal fuera la única comida decente que algunos miembros más pobres de la iglesia tenían con regularidad. Y cuando llegaban a la iglesia, cuando yo leía eso decía, ay, qué duro. ¿Se imaginan esos hermanitos esperando llegar al día domingo porque el domingo iba a haber comida buena en la iglesia? Y cuando llegaban a aquel lugar eran tratados no solo con menosprecio por los ricos, no les daban comida, ya no quedaba cuando ellos llegaban. Así que además de seguir aguantando su pobreza y no poder alimentarse bien, lastimando sus estómagos que estaban hambrientos, además de eso, también lastimaban su orgullo. Eso no debería ser la iglesia. Mucho menos cuando se trata de la cena del Señor. Así que, de una forma muy directa, el apóstol Pablo les dice, cuando se reúnen, eso no es comer la cena del Señor. En esas reuniones, el Señor no está ahí, no están celebrándole a Él. ¿Por qué los cristianos, por qué en muchos casos los cristianos no consideran las necesidades de otros creyentes? Bueno, porque nos estamos pareciendo a veces demasiado a nuestra sociedad. Porque nos vamos volviendo fríos como nuestra sociedad es. Porque nos volvemos vengativos, nos volvemos con rabia, como muchas veces nuestra sociedad funciona. Pero nosotros no estamos llamados a ser como es nuestra sociedad. Nosotros estamos llamados a ser como es Cristo. Estamos llamados a vivir como Cristo lo hace. El apóstol, entonces, está aquí indignado, me parece, con lo que está encontrándose, con el comportamiento egoísta, con el comportamiento pecaminoso de estos hermanos. Así que les lanza una reprensión. Miren el versículo 22. Versículo 22. Pues, ¿qué? ¿No tienen casas en que coman y beban? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Nada, en esto no os alabo. ¿Los voy a felicitar por esto? Para nada. Esa no puede ser la imagen de la iglesia.
cuando se reúnen a tomar la cena del Señor, lo hacemos en plena comunión, con Él y con todos. Cuando nos reunimos a celebrar la cena del Señor, lo hacemos en una completa adoración a Él, sin ningún estorbo de división, de egoísmo, de ningún tipo de actitud en nosotros que estorbe nuestra comunión con el Señor. Qué triste leer esto. Cuando comencé a preparar el estudio, yo estaba tomando del versículo 23 en adelante. Pero luego al leer el contexto dije, esta es la razón por la que les va a hablar el 23. Así que me parece que aquí una de las consideraciones que debemos tener en cuenta es considerar las actitudes que estamos llamados a evitar. Hermanos, es triste cuando todavía queda parte del mundo en nosotros. Es triste estar en la iglesia. Obviamente vivimos en el mundo. Todos nosotros pecamos. Todos nosotros somos pecadores, ¿verdad? Yo toda la vez que me pregunto eso, yo estoy esperando que alguno me diga. Y nadie de ustedes siempre me dice, yo espero que un día haya un santo que me diga, yo no. Pero bueno, el pecado está ahí. Es triste ver que como creyentes que profesamos ser cristianos, todavía vivimos tratando de marcar diferencias entre las personas y marcando distancias entre las personas, pareciéndonos tanto al mundo y tampoco a Cristo. Porque esto, además de pecado, además de egoísmo, es menospreciar a la iglesia. No sé si alguna vez lo pensaron de esta manera. Pero todo lo que nosotros como cristianos hacemos, por eso es importante considerar nosotros como iglesia, entender nuestra implicación. Todo lo que nosotros hacemos no solo afecta, no solo señala mi vida, afecta a la iglesia. Porque cuando las personas le ven a usted por la calle, no solo le ven a usted, el cristianito, usted es parte de la iglesia de Cristo. Por eso la iglesia de Cristo está tan manchada en la actualidad, porque un montón que se llaman a sí mismos cristianos ponen en vergüenza el nombre de Cristo y por supuesto la iglesia. Porque sus testimonios, sus vidas, sus tratos para con los demás, porque su manera de conducirse no es digna de un hijo de Dios. No parece, no aparenta ser alguien que ha sido salvado o no entiende que ha sido salvado. ¿Se dan cuenta de lo absurdo de que el Señor nos rescató de nuestra vieja vida y ahora que nos rescató, nosotros seguimos yendo a nuestra vieja vida? Así que no solo es un mal testimonio, nuestro testimonio también afecta a la iglesia. Cuando el versículo 17 hablaba y decía, ustedes se están congregando, no para bien, no para lo bueno, se congregan para lo peor. Porque eso que está resultando de esas reuniones está sirviendo de mal testimonio en vez de a otros atraerlos a Cristo. Lo que hacen es rechazar a Cristo. Es inconcebible. Y no es difícil ponernos aquí, todos nosotros, a darle duro a los corintios, señalándoles y criticándoles todo lo que se nos deja ver mal de ellos. Pero hermanos, en algunos casos nosotros hacemos lo mismo. Cuando venimos a la iglesia y tomamos la cena del Señor con actitudes de pecado que a veces ya los tomamos como normales. Nos volvemos fríos ante esto cuando actuamos y vivimos con soberbia. ¿Se imagina lo inconcebible que es estar dentro de la iglesia con una actitud de soberbia y de orgullo? Si estamos en la iglesia es un milagro de Dios. Es su privilegio poder estar ante la palabra del Señor. ¿No debería ser más nuestra actitud de humillarnos al Señor y agradecerle por la misericordia que nos ha mostrado? Debemos
Es parte del llamado que hace el resto del texto que continuaremos viendo la próxima semana. Pero debemos examinarnos a nosotros mismos. Me encanta porque en ningún momento del pasaje habla de examinen al otro, porque se me hace fácil examinar a otros, pero difícil verme a mí mismo. Y el Señor dice, por tanto, al tomar la cena del Señor, examínense cada uno a sí mismo. Y habiéndose examinado, tomen el pan. Come el pan y beba la copa. Me encanta porque tampoco dice, cuando hagamos eso, no dice, examínense y después de examinarse y ver que salieron mal, lárguense. Porque digo, si quizás ahora mismo me hicieron un examen, me hicieron un autoexamen, probablemente saldría reprobado. Pero lo que el Señor manda no es, y ya que salió mal, tenga dignidad y sálgase. No dice eso. Dice, pruébese cada uno a sí mismo y tome del pan. ¿Qué quiere decir eso? Examínese a sí mismo y antes de tomar el pan, arrepiéntase. Dese cuenta que no es un juego. Dese cuenta que no es una broma. Todas nuestras acciones van encaminadas a construir o a destruir nuestra iglesia, nuestra congregación. Así que cierro. ¿Cómo podemos reflejar mejor el carácter de Cristo como lo estamos viendo acá? Hermanos, queremos ser conscientes del egoísmo en nuestras vidas. Quiero considerar qué tan egoísta estoy siendo, en diferentes áreas de mi vida. No vaya a pensar en lo que usted hace bien, vaya y busque lo que no quiere buscar. ¿En qué áreas estamos siendo egoístas? ¿En qué manera estamos dañando a otros cristianos? En vez de ayudar a otros cristianos, ¿de qué manera estamos dañándoles? ¿Cómo erróneamente podemos llenar nuestros corazones a veces de un sentimiento tan horrible en el que quisiéramos ver destruidos a algunos cristianos? Quisiera ver lo que pueda ver. No decimos quisiera verlo mal, pero en la cabeza pensamos, no me gusta. Ya va a pagar, un día va a pagar, un día va a ser. Queremos aprender a construir relaciones diferentes. Relaciones basadas en la gracia del Señor, en la paz y en la misericordia del Señor. Queremos aprender a cuidar a aquellos que necesitan ser cuidados y queremos aprender a dejarnos cuidar por aquellos que están ahí para ofrecernos esto a nosotros. Queremos y deberíamos pensar quién alrededor mío está viviendo alguna necesidad y tengo la posibilidad de apoyarlo, de ayudarlo. Y cuando encuentre eso, nunca se detenga de hacerlo. Eso hacemos los cristianos. No huimos a eso. No estamos preocupados por si me van a ver la cara o no. Nuestro problema, nuestros tratos no son con la gente. Nosotros tratamos con Dios. El amor cristiano no debe ser una idea filosófica. El amor cristiano debe ser real. Hermanos, debemos dedicarnos a celebrar la cena del Señor. Y cada vez que lo hagamos, debemos reconocer en nuestro corazón que examinar nuestro corazón a que no hayan estas actitudes egoístas, divisionistas, excluyentes, separadoras, negativas en nosotros, sino todo lo contrario. Debemos tomar la cena del Señor en gratitud. Encuentre gratitud cuando tenga el pan y el vino en sus manos, encuentre gratitud por la obra del Señor en su vida, pero luego mire alrededor y dése cuenta qué gran Salvador el que tenemos, que ha salvado a todos los demás que están acá. Qué gran obra del Señor. La cena que los corintios celebraban estaba humillando a algunos. Salían humillados, tristes, avergonzados algunos, porque no tenían. La cena del Señor, hermanos, debería de llenarnos de gozo. Deberíamos salir todos de aquí llenos de gozo y de gratitud por el gran Señor que tenemos.
no estamos compartiendo una cena, uno de los versículos que vamos a estudiar la próxima semana, dice el Señor, hagan esto en memoria de mí. Nosotros normalmente queremos olvidar el día en que se muere un familiar nuestro, ¿verdad? No queremos vivir recordando esos momentos tan tristes y duros. Pero el Señor Jesucristo dijo, no, cuando se trata de la mía, recuérdenlo. Es más, nunca se les olvide, celébrenlo constantemente, háganlo en memoria de mí. Recuerden que entregué mi vida, entregué mi cuerpo, me sacrifiqué por ustedes. Es un motivo de celebración.